Simon Sinek dice como que es cómo se siente tu gente cuando viene a trabajar. Nuevos liderazgos de estos nuevos tiempos requieren resiliencia. Te diría que tu ventaja competitiva puede ser la cultura. Toda persona que trabaja necesita una motivación mayor, una motivación que trasciende lo que está meramente haciendo. Nosotros tenemos como una frase de lo que no emociona no funciona. Google lanzó un proyecto en un momento llamado el Proyecto Aristóteles. Tenía que ver con esto de identificar qué era lo que hacía que un equipo fuera de alto rendimiento. Hablamos como de un diseño just in time, en el momento en el que lo necesito, y just enough, lo que necesito, no más. ¿Qué piensa Laura sobre la conciencia y sobre todo en la conciencia en el día a día? Eso que te salvó la vida, en otro contexto, hoy te está impidiendo avanzar. Lo tenés que soltar. ¿Qué reflexionás sobre esto, la irrupción de la IA? Al final del día, la llave para cambiar esto la tengo yo. La respuesta está en lo invisible, ¿no? Y la Al final respuesta del está en día. lo invisible, en esa dinámica que se genera ahí adentro de ese equipo. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, todo muy bien, contenta de estar acá y gracias por la invitación. Al contrario, nosotros muy contentos también de tenerte, de conversar y para romper el hielo, quería apelar a tu memoria y preguntarte a qué jugabas en tu infancia. ¿A qué jugaba? Hoy jugaba mucho a la Barbie. Tema que hoy tal vez me interpele un poco, pero sí, jugaba mucho como a las muñecas, a armar casas, escenarios e interacciones entre las muñecas. Jugaba a la Barbie. ¿Y te gustaba diseñar como hay historias tal vez entre lo que sucedía? Sí, era complejo porque tenía en general más muñecas que muñecos, entonces se complicaba la historia porque siempre había un solo rol masculino que era el padre, hijo y terminaba teniendo que ocupar varios espacios, pero sí, jugaba mucho con mis primas que tienen mi edad, entonces por ahí nos juntábamos y a veces tardábamos más en armar todo el set que después lo que duraba el juego, pero lo disfrutábamos mucho, sí. Qué bueno. Excelente. Ahí también tenemos conocimiento de que te gusta mucho las películas y hay una en particular que se llama La historia sin fin, que sabemos que tiene un tinte especial. Queremos saber el por qué te gusta tanto esa historia, digamos, y de dónde viene. Creo que el tema de las películas o del gusto por el cine surgió mucho con mi viejo, digamos. Veíamos películas con mi papá, era como un planazo, digamos. En esa época obviamente no había las plataformas que hay hoy, entonces estaba toda esta cosa de ir al videoclub y alquilar la película, que tenía su magia para mí. El tema era que mi papá siempre llegaba medio tarde, entonces a la hora que íbamos quedaba poco de lo que uno por ahí quería ver. Y terminábamos a veces repitiendo, sacando la misma película. Y sí, también me acuerdo de chica, cuando la película era en inglés, él me iba leyendo los subtítulos. Pero a veces, y se lo cuestioné un par de veces, claro, se compenetraba tanto en la película que me dejaba de leer y yo como que me perdía en la historia y era, ¿qué? ¿Qué pasó? Ah, y me volví a leer. Por suerte después aprendí a leer y a seguirle el ritmo a las películas y ya la compartíamos desde otro lugar. Pero sí, La historia sin fin era un clásico. Por supuesto, E.T. fue otro clásico de mi infancia. Bueno, después Volver al futuro todas. Hay como... Y cuando puedo las vuelvo a ver, sin dudas que sí. Qué hermoso. Pero era como algo que compartía con mi papá. Qué hermoso. Qué bueno. Si te pregunto cuál es tu superpoder más humano. Mi superpoder más humano. A ver, algo que podría ser un superpoder adquirido, digamos, y no algo que vino de nacimiento, pero sí en lo que trabajé mucho, creo que tiene que ver con escuchar. Pero no solo escuchar desde lo que dice el otro con sus palabras, sino escuchar desde lo más amplio, desde lo que dice con su corporalidad, desde el contexto. Eso es algo que digo que lo aprendí porque lo fui ejercitando con el coaching y con otras disciplinas. Y me parece que es un superpoder porque te da tanta información, incluso más que la persona explicita,
Y al final la información es poder, y lo digo en el buen sentido, digamos. Cuando vos estás conversando con alguien y escuchándolo con toda tu capacidad de escucha, tenés más posibilidad de intervenir, de acompañar, de ayudar, de entender qué está queriendo decir, de escuchar esos silencios que por ahí hay. Entonces te diría que es un buen superpoder a desarrollar. Parece que sí. Porque tenemos como esta tendencia más a hablar y escuchamos poco. Así que te diría que por ahí. Excelente. Entonces, ahora viendo un poco ese perfil que le gusta escuchar, que le gustaban las películas, que le gustaba jugar a las Barbies, queremos saber cómo esa Laura llega después a tomar la decisión de estudiar ingeniería. A ver, creo que la decisión de estudiar ingeniería tal vez estuvo influenciada por mi mamá. Mi mamá es ingeniera civil y ella me tuvo a mí de muy joven, creo que tenía 21 años, así que estaba en plena carrera de ingeniería civil, todo un desafío, estudiar con un bebé. Y creo que a veces tampoco tenía mucho con quién dejarme, entonces no sé, si tenía que ir a averiguar una nota o hacer algún trámite en la facultad, que en ese momento imagínate que era todo siempre presencial, me llevaba. Así que como que iba a la facultad de Por ingeniería desde ósmosis. que tengo un año. Y tal vez hubo algo ahí que me conectó con ese lugar. Y creo sin duda también que haber tenido el modelo de mi mamá ingeniera me hizo interesarme más por esa disciplina, por esa carrera, por lo técnico, digamos. Por ahí si mi mamá hubiese estudiado otra cosa, no hubiese yo terminado haciendo ingeniería. Pero creo que tiene que ver con ella. Bien. Y bueno, estudiaste ingeniería industrial. ¿Cómo se conecta con tu historia laboral, tus primeros pasos? Y si querés después contarnos también todo el recorrido hasta donde estás hoy. Me acordaba, antes de contestarte eso, me acordaba una anécdota que hubo una materia que mi mamá tuvo en ingeniería civil, creo que se llamaban métodos computacionales, que después la tuve yo en ingeniería industrial, con el mismo profesor. Mi mamá la cursó embarazada de mí y después yo la cursé adulta. Increíble. Y me acuerdo que en un momento se lo conté al docente, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y le dije, ¿sabe que usted fue profesor de mi mamá y mi mamá venía embarazada? Uy, la emoción que agarró ese hombre. Qué hermoso. No fue como no lo podía creer. Le digo, así que yo esta clase en teoría la escuché dos Ya la veces. escuchó. Ya la escuché. También tuve la suerte de empezar a trabajar antes de terminar la carrera, lo cual, digo la suerte, pues si bien tuvo su complejidad de tener que trabajar y estudiar, también te empezaba o te permitía ver todo aquello que vos veías desde el marco teórico en la práctica. O sea, bueno, hablabas de la organización. ¿Qué es una organización? Cuando empezás a trabajar empezás a ver de qué se trata. Y me parece que eso es súper enriquecedor. En algún momento, año 2004, en uno de las carteleras, que en ese momento eran físicas de la facultad, veo una invitación a un programa de prácticas de verano que tiene el Grupo Techín. Incluso yo no tenía internet en mi casa, así que fui a la casa de un compañero a completar el formulario de inscripción. Internet del año 2004. Y a los pocos meses me llaman para hacer un proceso de assessment de entrevistas que consistían en distintas actividades, y al poco tiempo me avisan que había quedado seleccionada para hacer una pasantía de verano en lo que era el verano del año 2005, enero, febrero y marzo. Un programa súper lindo que hoy sigue en el grupo, por supuesto que fue adaptándose y cambiando, pero que hoy continúa y que es una apuesta interesante, porque tenés que elegir trabajar un verano. Todos tus amigos estabas en la pileta, en el club, haciendo otras cosas y vos trabajando, pero creo que fue súper positivo para mí. Me permitió conocer el mundo de las organizaciones desde adentro. Después me fui algunos meses a rendir algunas materias que me quedaban y volví en el año 2006, y desde ahí que me quedé trabajando ahí por distintas áreas, que también eso fue algo que tal vez no fue planificado, se fue dando, pero que hoy con el diario del lunes digo, che, qué bueno que estuvo. Primero entré al área, en ese momento se llamaba shipping, un área vinculada a lo que es la logística, la movimentación de materiales, de materia prima en ese caso. Después tuve la suerte también de poder rotar al área de calidad, mucho más cerca por ahí del producto
del acero, digamos, de lo que hacemos. Y después me volvieron a llamar de recursos humanos, donde había hecho mi primera experiencia y ahí, digamos, desarrollé un poco todo lo que fue mi carrera hasta el día de hoy, en distintos roles también dentro de recursos humanos, siempre cambiando de funciones. Pero bueno, cuando me quise dar cuenta, acá estamos, pasaron 20 años, parece mentira. Pero bueno, y apostando a esto que creo que es lo que me gusta, digamos. En algún momento confirmé que quería seguir formándome en temas de personas, de comportamiento humano, más allá de que vengo de una ingeniería, que por ahí hay gente que me dice, ¿pero por qué? ¿Cómo? Bueno, y acá estamos. Excelente. Entonces, ahí, respecto a tu actualidad, sabemos que vos estás dentro de la Universidad de Ternium, Sí. y ahí son dos preguntitas, si querés contarnos un poquito de ese puesto actual, y al mismo tiempo, ¿qué es la Universidad de Ternium? Porque Bueno, la universidad, la Ternium University, la Universidad de Ternium, la creamos o sale a la luz, porque vino pensándose un tiempo antes, en agosto del año 2019. Y es cierto que no hay muchas empresas que tengan una universidad corporativa, pero es un área estratégica dentro de la organización. ¿Por qué? No es un área de capacitación más grande, por así decirlo. Es un área estratégica porque habla con el C-Level, interpreta la estrategia y lo que va a necesitar el negocio en los próximos años y trabaja en construir esas capacidades en la organización. Entonces la mirada, además de ser estratégica, es súper de mediano y largo plazo. Bueno, ¿qué va a necesitar el negocio de las personas, de su formación, de sus habilidades? ¿Dónde estamos hoy? ¿Y cuál va a ser el plan para cubrir esa brecha? Entonces la verdad que la responsabilidad de estar en un área como esa es enorme porque estás de alguna manera acompañando el futuro del negocio y el éxito del negocio. Así que bueno, hoy nuestra universidad tiene varias áreas, digamos, estamos como organizados en lo que le llamamos escuelas. Una escuela industrial que hace todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades para el proceso más core, para el área industrial, mantenimiento, lo que está más cerca del proceso core, de la producción de acero. Y la escuela de management y negocios que están hoy a cargo mío, donde trabajamos más lo que tiene que ver con programas de desarrollo de líderes y de habilidades de liderazgo. Y también todo lo que tiene que ver con la formación de las áreas staff que dan soporte al negocio. Finanzas, IT, recursos humanos. Esa es la forma en la que nos estructuramos. Y la verdad que ha sido desde que empezamos un viaje súper divertido porque fue hasta entender qué era una universidad, cómo se construye, con quién teníamos que hablar, cuál iba a ser el modelo de gobernanza. Fue como, para mí, un proyecto de cero que me súper entusiasmó y hasta el día de hoy, cuando miramos todo lo que pasó, es increíble, digamos, lo que se pudo lograr. Y en relativamente poco tiempo, digamos, no lleva tantos años. Así que bueno, eso es una universidad corporativa. Increíble. Totalmente. Mencionás mucho el concepto de experiencias de aprendizaje. Ujú. Nos parece súper interesante y queremos saber de qué se trata eso. A ver, hoy el diseño de experiencias es una disciplina en sí misma. Si vos te pones a pensar, bueno, antes hablábamos un poco offline de los chefs y de las experiencias en los restaurantes, eso también está diseñado. En la mayoría de los casos no es la misma experiencia si vas a un restaurante boutique que si comes en un local de comida rápida. Con el aprendizaje pasa un poco lo mismo, digamos. Diseñar una experiencia de aprendizaje tiene que ver con hacer consciente todo lo que vos querés que suceda en una interacción de un sujeto, una persona, con una situación que le puede generar o un conocimiento nuevo o resignificar un conocimiento que por ahí ya tenía o adquirir una nueva habilidad. Entonces, de alguna manera eso es diseñar la experiencia. Hoy, ¿qué cosas están pasando o qué tendencias se están viendo que te obligan a repensar cómo diseñar esas experiencias? En primer lugar, te diría, cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle al aprendizaje en el sentido tradicional. Hay una persona que
que se llama Josh Bersin, que hizo una estadística, creo que es del 2015, posiblemente hoy está actualizada, pero que él hablaba de que tenemos 24 minutos en promedio, una estadística hecha en Estados Unidos sobre un grupo de empresas de allá, para dedicarle al aprendizaje formal. 24 minutos en promedio a la semana. Es muy poco. Entonces pensar en el típico curso de 8 horas tal vez no va a funcionar en todos los casos. Y por otro lado también, obviamente que competimos con un montón de otros estímulos y cosas que te distraen. La capacidad de atención que tenemos es cada vez menor. Cuando te fuiste y volviste, te cuesta 2 minutos volver al nivel de foco que tenías cuando fuiste a buscar el WhatsApp o a leer algo que te llegó. Entonces todo eso obliga a repensar cómo generamos esas instancias. Y por otro lado también, algo que tal vez empezó a ver más recientemente, vinculándolo como al mundo de las personas, de las emociones, de lo que en verdad somos, es que tenés que generar algún ancla emocional en una actividad de aprendizaje. Nosotros tenemos como una frase de lo que no emociona no funciona. O sea, hay algo que a vos te tiene que tocar una fibra y pasar por el cuerpo para que vos como que se cablee eso que está pasando. Entonces todo un desafío a la hora de pensar cómo hago más efectiva la formación de la gente. Y por otro lado también te diría, y esto es como algo que sucede en todo el diseño de aprendizaje, en todo el diseño de experiencias, no solo de aprendizaje, construir con ese usuario. O sea, hoy cuando vos haces un software, te sentás con el tipo que lo va a usar para que te dé feedback de la interfaz. Con las experiencias de aprendizaje pasa lo mismo. Si yo no llamo a esa persona que va a consumir eso que estoy diseñando y la siento conmigo en la mesa, como que corro el riesgo de diseñar desde mi propio sesgo y tal vez no tiene nada que ver con lo que esa persona necesita. Entonces, como ahí hay varias cosas, la tendencia también hacia lo más micro, la gente hoy necesita consumir algo como en el momento en el que lo necesita. No me sirve que hoy me des un curso de algo que yo voy a aplicar dentro de 6 meses. Cuando llegue el momento no me voy a acordar de nada. Y no solo en el momento en el que lo necesito, sino también en la cantidad que lo necesito. Hoy está pasando que, no sé, no querés hacerte todo el curso de Power BI para entender cómo vinculo esto con esto. Necesito ir ahí al momento. Es lo que pasa hoy con YouTube. La gente busca directamente esa consulta. Entonces hablamos como de un diseño just in time, en el momento en el que lo necesito, y just enough, lo que necesito, no más. Bueno, y todo eso representa un desafío, porque rompe un poco con lo tradicional de siento un instructor, pongo a la gente, que suceda lo que suceda. Pero bueno, que a la vez está bueno, porque digamos, me parece que obliga a que seamos más efectivos, a que generemos más impacto. Y para mí algo que está bueno del diseño de aprendizaje y en general de lo que hacemos es cuando sentís que la gente sale de ahí capaz de hacer cosas que antes no podía hacer, o de hacerlas con más seguridad, o de, no sé, para mí es donde decís, listo, bien. Ahí está el impacto emocional. Logramos. Sí, o juntarme con algún colega después de que pasó por algún programa y que te digan, che, vos sabés que eso que nos dijeron aquella vez del feedback no sé qué, lo empecé a aplicar y me está pasando que ahora la gente de mi equipo reacciona de tal o cual manera y vos decís, chau, ahí hubo algo que le quedó, que transformó un comportamiento y que le está dando un resultado. En definitiva, es lo que se busca. Excelente. Ahí le quiero agregar un condimento más a esto de crear experiencias de aprendizaje, y sabemos que vos estás ligada a este tema también, que es hacerlo no solamente para una sola cultura, sino que es multicultural. Entonces ahí preguntarte cómo ves ese desafío, ¿sí? Cómo te sintió a vos y cómo lo trabajaste en términos de qué tanto te ayudó el hecho de trabajar con distintas culturas. Bueno, está buena la pregunta. Porque es cierto, en general las empresas grandes y que operan en distintas locaciones trabajan con diferentes culturas país, por así decirle. Y me parece que es un punto sensible el atender a entender esa cultura, a no tratar de imponer algo que funciona acá, entonces copio, pego y lo pego en todo el resto y lo expando así como si fuese una celda del Excel,
me parece que hay que tener esa sensibilidad de qué puede funcionar y no solo desde el lenguaje, que es lo más obvio, desde, no sé, si un material va a llegar a Brasil, que esté bien traducido, sino desde situaciones más de cómo somos, digamos, desde, no sé, cosas que tal vez en una cultura argentina no chocan y las llevas a otra cultura y decís, esto hasta puede sonar como, no sé si agresivo, violento. Me parece que es un área que hay que trabajar, el ser sensible a las diferencias, no solo cuando estás diseñando una experiencia de aprendizaje, sino en general cuando estás diseñando cualquier proceso que involucra a personas de distintas culturas, de distintos países. Así que sí, es como un plus, como vos decís, un extra que le agregamos a la receta de entender, bueno, que tal vez este programa que es global, porque si hacemos cosas globales, qué particularidades puede llegar a tener o qué pequeños ajustes, nosotros a veces hablamos de tropicalizaciones, le tenemos que hacer para que impacte de la mejor manera en Brasil, en México, en Colombia, en donde sea que se va a correr. Es un buen punto. Al final el objetivo es generar emociones en distintas culturas, digamos, y creo que eso es algo increíble porque uno tiene que entender, tiene que saber leer cómo vive, cómo trabajan, cómo es su día a día y ir bien a fondo para poder decir, ok, acá está el clic que yo necesito para que esto tenga impacto en esa gente. Ahí está también la emoción de la que vos hablás. Se generan cosas que hasta te digo, superan lo que diseñamos. Claro. Muchas veces es como tipo, ni nos imaginamos que esto podía salir así, mejor aún. Son invisibles a los ojos, podríamos decirlo. Lau, tengo muchas dudas y curiosidades desde el punto de vista personal, pero mencionamos este tema de cultura y creo que queremos hacer doble clic ahí y después retomaremos lo personal, pero cuando hablamos de una cultura organizacional, quizás nuestra jerga es más conocido, es un término con el que podemos entender, pero a veces puede sonar abstracto porque, como lo decía Joaquín, es invisible a los ojos. ¿Qué es una cultura organizacional? Bueno, ha habido miles de definiciones de distintos autores a lo largo del tiempo. Voy a intentar como decirte lo que para mí es. Uh-huh. Yo creo que es como el sistema operativo de la organización, es lo que está corriendo detrás. Y que en algún punto se va conformando y se va consolidando en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? La gente empieza a entender cómo funciona esta organización y empieza a generarse ese sistema de creencias invisible de cómo se piensa acá, cómo se trabaja acá, cómo se crece acá, qué cosas están bien vistas, qué cosas están mal vistas. Y es como algo que va a suceder quieras o no, digamos, está ahí. Como ustedes dicen, tal vez no se ve, es como invisible, pero en mi opinión es lo que más te termina traccionando los resultados. Hablamos antes de emociones y este gurú que es Simon Sinek dice como que es cómo se siente tu gente cuando viene a trabajar, y ahí habla de sentir, habla de lo que me pasa en definitiva por el cuerpo. Creo que tiene que ver con eso, digamos, y creo que con el tiempo cada vez más hemos ido dándonos cuenta la importancia que tiene el tratar de que eso no sea algo que se genere espontáneo, sino trabajar en que esa cultura responda a lo que vos querés que pase con tu organización, digamos. Por ahí te diría que va mi interpretación de lo que es la cultura. Es más lo que no se ve que lo que sí se ve, digamos. Nosotros seguimos mucho la metodología de Disney, nos fascina. Y bueno, diseño de experiencias. Si hay alguien que sabe diseñar experiencias, es Disney. Y también una empresa que tiene una universidad interna fantástica. Y el fundador de esa universidad fue Van Frans, y él tenía una frase que habla sobre el propósito organizacional cascadeado en las personas, que es: toda persona que trabaja necesita una motivación mayor, una motivación que trasciende lo que está meramente haciendo. ¿Cómo se hace para cascadear un propósito, un norte de la organización al día a día de las personas?
Bueno, buena pregunta. Coincido con esto, sí creo que todos tenemos que, o todos queremos sentir que lo que hacemos es importante, es relevante, sirve a algo mayor que nosotros mismos y la tarea concreta que tenemos a cargo. Te diría ahí, me parece que como lo clave es hablar de sentido, como que cada uno de nosotros encuentre sentido en lo que hace. Me parece como fundamental y tal vez no es una tarea que le compete al individuo solo, digamos, la empresa tenemos que encontrar la forma de ofrecer desafíos que generen sentido a las personas. Se me viene a la cabeza esta idea que no sé quién la dijo, pero es la diferencia entre estoy poniendo ladrillos para levantar una pared o estoy construyendo una catedral, digamos. Es lo mismo, Claro. en concreto, pero con significados y con compromisos muy diferentes, digamos. Cuando yo te cuento que estoy construyendo una catedral, estoy poniendo ahí como un depósito emocional de todo lo que va a pasar con eso que yo estoy haciendo y gente que tal vez, no sé, va a ir ahí a profesar su fe y como ahí me adueño desde otro lugar, desde lo que estoy haciendo. Entonces, por un lado te diría eso, como el sentido de lo que hago. Y ahí, bueno, este libro de Humanocracia de Gary Hamel habla un poco de esto, de cómo vamos dotando cada vez más de sentido a los puestos, por decirlo, a los desafíos en las organizaciones. Por otro lado, me parece que para que sea algo que se integre en la dinámica de la organización, tiene que haber congruencia, coherencia. No sé si son sinónimos, pero es muy difícil que algo sea solo discursivo si la gente no lo ve en el día a día. Me parece que lo que más rompe un propósito es cuando decís una cosa pero actúas de otra manera. Entonces como que garantizarse este walk the talk, como la congruencia entre lo que digo y lo que hago, me parece trascendente. La gente va a mirar más lo que vos hagas que lo que vos digas o declares. Ujú. Y por último te diría la participación. Me parece que cuando vos sos capaz de meter la mano, de diseñar, de co-construir, de involucrarte desde un momento temprano, que tal vez obviamente no en todas las tareas, en todos los puestos de todas las organizaciones se puede lograr algo así, pero en muchos seguramente que sí, te genera otro apego con el tema, qué sé yo. Lo pienso un poco como es desde ese lado. Construir sentido, ser coherente, congruente y darle participación a la gente. Pero tal vez con esta cuestión del propósito, como que hay como mucho hoy, demasiado, en mi humilde opinión, arriba. Es como, parece que si no sos, no sé, la persona que le cambió la vida al mundo, todavía te falta encontrar algo. Y me parece que tampoco está bueno verlo desde ese lugar, porque si no siempre estamos en falta. Es como que Claro. ¿cuántas personas cambian el mundo? Me parece que está bueno verlo desde qué puedo hacer yo desde mi lugar para construir algo mejor con lo que hoy me toca administrar. Como bajarle un poquito la exigencia. Pero coincido que todos queremos sentirnos que hacemos algo que va más allá o que tiene un impacto. A ver, no sé si todos, capaz estoy generalizando. A la mayoría nos gusta sentir que hacemos algo que tiene un impacto más grande. Ujú. Excelente. Y ahí cuando, haciendo como una recapitulación de lo que venimos hablando, ok, tenemos la cultura es muy importante y tiene que tener un propósito que llegue a las personas, pero ahí cuando aprieta el zapato, cuando estamos en una situación complicada, ¿sí? Que no va todo en viento norte, ¿la cultura termina siendo una ventaja o termina siendo un lujo que es imprescindible en la competitividad? Para mí es tu ventaja, digamos. En Bien. definitiva, creo que ahí en los momentos de crisis o de incertidumbre es donde vos ves esta congruencia o incongruencia de la que hablábamos, digamos. Si vos lograste construir una cultura de confianza, de resiliencia, donde la gente, digamos, es capaz de proponer cosas de alta seguridad psicológica, seguro que salís mejor de la crisis que sea,
que si tenés una cultura diferente, donde la gente se encierra, donde hay temor, donde no se conversa. Al revés, te diría que tu ventaja competitiva puede ser la cultura. Más en un contexto como hoy, donde el acceso a la tecnología y a muchos recursos se democratizó mucho más. Ujú. Lo que te hace la diferencia, y estoy convencida de esto, son las personas que trabajan con vos. Sin duda. Sin dudas. Bueno, hablando de eso, ¿no? Hoy es un momento en el mundo en general de cierta incertidumbre, de cierto, no sé si aprieta el zapato, pero sí como que estamos viendo que por un lado hay una tensión macroeconómica, geopolítica, la disrupción de la tecnología con inteligencia artificial que se mezcla también con los modelos de negocio y operativos, que los modelos de gestión organizacional tradicionales quizá están hoy quedando un poco obsoletos y esto genera no solo desafíos estratégicos, técnicos, digamos, a nivel de negocio, sino también emocionales, cognitivos en el interior de la organización, como que invita a desarrollar una capacidad para adaptarse mucho más rápido ante este ambiente volátil que estamos viviendo y que cada vez parece que se va a profundizar. ¿Cómo se hace para desarrollar ese músculo, esa capacidad de adaptación, con lo que eso implica, digamos, y en el marco de este contexto de experiencias, de aprendizaje? Fácil la pregunta, me la dejaste. A ver, no sé si tengo la receta de cómo se hace, sí te puedo decir qué cosas creo yo Ujú. que son necesarias. Para generar capacidad de adaptación en un contexto como hoy, yo creo que lo clave es que vos, digamos, logres que tu gente tenga ese músculo para aprender y desaprender permanentemente, porque precisamente los cambios que vivimos son tan acelerados que lo que ayer sabíamos hoy tal vez ya ni siquiera nos sirve. Entonces como que, por supuesto, hay conocimiento de base que no, pero digo, mucho del conocimiento y de lo que se va quedando obsoleto. Entonces al final del día me parece que lo que queda es la capacidad tuya de aprender y desaprender, como si fuese un pulmón que se abre y se cierra. Entonces me parece que trabajar, hablábamos antes de cultura, en una cultura de aprendizaje, no te digo que es condición tal vez necesaria, no sé si suficiente, para trabajar la adaptación. Y creo que en ese punto, hasta lo más difícil te diría es desaprender, digamos. Sobre todo cuando, y esto desde mi experiencia lo digo, cuando tu receta te llevó al éxito o a un lugar cercano al éxito. Soltar eso que te llevó hasta acá, a veces como que nos cuesta a todos en cualquier disciplina. En ese sentido, hasta es más difícil, me parece, a veces desaprender que aprender. Y en ese sentido hay una historia que le escuché a el autor de Piensa como un monje, a Jay Shetty, que como que me pareció tremenda, porque él dice, la historia era algo más o menos así. Hay un hombre que tiene que cruzar un río muy caudaloso, muy violento, muy peligroso, y con muchísimo esfuerzo y para llegar a un bosque que está del otro lado. Y con muchísimo esfuerzo empieza a, no sé, juntar materiales y termina pudiendo construir una canoa que le permite cruzar ese río. Cuando llega al otro lado del río, al bosque que tiene que atravesar, dice, bueno, esta canoa me salvó la vida, no la puedo dejar acá, la tengo que llevar conmigo porque esto me trajo hasta acá. Y se la cuelga como si fuese una mochila y empieza a caminar con la canoa y a medida que se va adentrando en ese bosque, los árboles están como cada vez más cerquita y empieza a darse cuenta que no puede pasar. Que además que le pesa la canoa, le impide moverse. Moraleja, eso que te salvó la vida, en otro contexto, hoy te está impidiendo avanzar. Lo tenés que soltar. Llevado a las organizaciones creo que tiene que ver con eso, con tal vez estrategias, formas de hacer las cosas, marcos mentales que en algún momento nos llevaron hasta acá. Hoy tal vez, en función de todo este nuevo contexto que vos decís,
nos obliga a repensar algunas cuestiones. Creo que entonces aprender y desaprender es algo que tenés que tratar de generar. Por otro lado, también vuelvo a traer el tema de la seguridad psicológica, que para mí es un tema maravilloso, pero digo, esto de generar espacios de conversaciones honestas donde puedas hablar de la incertidumbre que trae el cambio, de los miedos, de las emociones que nos genera. Así no tengas todas las respuestas, porque muchas veces no sabemos qué va a pasar. Pero sin embargo, el dar el espacio y habilitar a hablar de estas cuestiones siempre es tranquilizador y ayuda. Entonces me parece que construir eso, tener líderes que abren el juego, que escuchan, que están atentos, que son sensibles a lo que le está pasando a las personas, así no tengan la respuesta de qué es lo que va a pasar, me parece clave, digamos. Y son todas cosas que en definitiva las construís con la cultura, así que Llegamos todo vuelve al mismo punto. Hermoso. Ahí, hablando un poco de lo que veníamos diciendo del líder ese que va a pasar el río, va a lograr superarlo, va a entrar al bosque con la canoa y va a decir, ok, no puedo pasar más, necesito soltarla, y la va a soltar. Y va a salir a un nuevo, y va a encontrar otro río, porque estamos en eso nosotros hoy en día. Entonces, ese líder que va emergiendo de todos estos bosques, ¿qué perfil va a tener que tener? A ver, yo creo que tampoco quiere decir como olvidarte lo que te trae. O sea, no digo necesariamente listo, borrón, cuenta nueva, nos olvidamos no sirve más nada de lo que hicimos y ahora. Perfecto. Digo como ser siempre crítico y consciente de si eso que yo venía haciendo y que me salvó la vida en el río, hoy me sirve para atravesar el bosque. Posiblemente atravesando el bosque encuentre otras herramientas que vaya como cargándole a mi mochila. Me parece que sin duda esos nuevos liderazgos de estos nuevos tiempos requieren resiliencia, digamos, esta capacidad de leer un contexto, entender qué necesito ahora, con qué cuento, qué no me sirve más y cómo voy a atravesar ese bosque. Y hasta por otro lado te diría la resiliencia como esa capacidad de ir superándome y no quedarme abatido en la primera complejidad que me puso la vida, la organización, el contexto por delante. Y por otro lado te diría que eso también, para mí, requiere como mucha vulnerabilidad, que tal vez es como algo que durante mucho tiempo estuvo medio estigmatizado, como que hablar de un líder vulnerable no existe. ¿Cómo? Si el líder tiene que ser fuerte, tiene que saber todo, tiene todas las respuestas, nunca le pasa nada malo. A mí en lo personal me conecta mucho más cuando trabajo con líderes que a veces me dicen, no sé, la verdad que esto, ¿vos qué opinás? ¿Cómo lo hacemos? Es la primera vez que me pasa, no tengo idea. Cuando me muestra esa humanidad detrás de... Yo confío más. A mí, en lo personal, me genera más confianza, porque nadie tiene todas las respuestas. Nadie está todo el tiempo arriba. Hay momentos, digamos, de duda, de incertidumbre, sobre todo cuando sos líder y de alguna manera tenés como que marcar un rumbo. ¿Quién te garantiza hoy que eso que vos estás proponiendo era la mejor manera de hacer las cosas? Si no sos vulnerable, si no abrís el juego, si no sumás al equipo muchas veces en la construcción de la estrategia y de lo que vamos a hacer, pensé que asumís innecesariamente un riesgo que no está bueno. Entonces te diría la vulnerabilidad, la resiliencia, la curiosidad, esta cuestión de no quedarte con lo dado, sino decir, bueno, che, pero hay otras formas de conectar estos puntos que nos puedan dar un resultado distinto, que hasta ahora no vimos. Me parece que son líderes que se presentan así porque genuinamente son así. Lo peor que podría haber es algo impostado, que al final del día creo que eso volvemos a la incongruencia. La gente identifica esa incongruencia, pero me parece que es lo único que hoy te puede sostener en el contexto en el que vivimos, donde nadie sabe qué va a pasar en ningún aspecto prácticamente de nada. Qué bueno que mencionás vulnerabilidad en el ámbito organizacional. Nosotros siempre conversamos que en el ámbito personal
la vulnerabilidad es ese puente que te permite construir confianza con los vínculos más cercanos, bajar esas defensas. Y justamente ahí es donde aparece la posibilidad de uno mejorar, de uno desarrollarse y de crear un entorno de confianza. Y ya sabemos que en ese entorno de confianza cosas buenas salen. Entonces la vulnerabilidad como herramienta para construir confianza y para ahí mejorar, llevada a un ambiente organizacional fantástico. Y lo conecto con algo que sabemos que es tu tesis de maestría, y ya mencionaste el concepto de seguridad psicológica, pero queremos entrar ahí en detalles de qué se trata, cómo, qué factores implica trabajar la seguridad psicológica en una organización. Buenísimo. A ver, la seguridad psicológica en realidad es un concepto como que viene evolucionando desde hace tiempo, pero hoy, digamos, la que creo yo que generó como más estadística y más casuística sobre esto en distintos tipos de organizaciones fue Amy Edmondson. Ella es una profesora de Harvard, de formación ingeniera. Cuando vi eso dije, wow, Acá estoy. Me emocioné mucho más. Y ella lo define como la percepción que hay en un equipo, sí, la lectura que hace un equipo de trabajo de que el equipo es un lugar seguro para asumir riesgos. Riesgos en el sentido de decir, no sé, me equivoqué, no entiendo, pienso distinto, etcétera, etcétera. Y que en ese asumir riesgos yo no voy a verme perjudicado a futuro. Bien. Bien. Más o menos, digamos, un poco como ella lo define. Y está bueno porque cuando me corro un poquito y vuelvo a Amy Edmondson ahora, pero digo, Google lanzó un proyecto en un momento llamado el Proyecto Aristóteles, que seguramente lo escucharon, pero tenía que ver con esto de identificar qué era lo que hacía que un equipo fuera de alto rendimiento. Obviamente una empresa como esa, data a morir y capacidad de análisis de datos a morir, cruzó todas las variables posibles, si tenía que ver con etnia, con culturas de países, con, no sé, formación en las mejores escuelas de negocio, género, todos los cruces que podía hacer, las correlaciones, y no encontraban nada conducente, digamos. Un equipo de alto rendimiento al final no tenía que ver con si había más mujeres, más hombres, menos hombres, más ingenieros, menos ingenieros, no había nada. Hasta que dan un poco con la investigación de Amy Edmondson, donde lo que ella dice es un equipo de alto desempeño, es un equipo de alta seguridad psicológica. Y fue como revelador. Y la respuesta está en lo invisible, ¿no? Y la Al final respuesta del está en día. lo invisible, en esa dinámica que se genera ahí adentro de ese equipo, que hace que la gente dé todo, o dé todo lo que puede dar. Y lo curioso es que ella dice, aún dentro de una gran organización puede haber equipos de altísima seguridad psicológica y equipos de bajísima seguridad psicológica. ¿Cuál puede ser la diferencia? Líderes. El líder. El líder. Ella dice, los equipos de alta seguridad psicológica son a veces los que más fallan, pero lo que más aprenden de esos fallos. Lo cual hago como un disclaimer, porque a veces hablar de esto de fallar, hay mucha gente que se pone nerviosa. ¿De qué estamos hablando? Y creo que ella ahí es muy astuta porque ella establece distintos tipos de fallos. Dice, no, ojo, no estamos hablando de... Son cosas distintas. Ella dice, hay dos tipos de fallos que no se celebran, que no están buenos, que los queremos evitar, que tienen que ver... no me acuerdo exactamente cómo los nombra, pero dice, por ejemplo, los fallos evitables. Cuando, no sé, en una operación industrial vos no usás un elemento de protección personal y te lesionás. Eso no queremos que pase, es un desvío a un protocolo, a una norma establecida, y la organización tiene que buscar que eso no pase. Ese fallo no se celebra. Ella dice, yo no estoy hablando de esos fallos. Después habla de fallos complejos, creo que le llama, que también son situaciones como indeseadas, pero donde de alguna manera como que los astros se alinean de una forma perjudicial, y ella dice, tampoco se podría haber previsto del todo que eso iba a pasar. Ahora, en los fallos en los que sí se mete, y de esos son los errores que sí están buenos, y ella dice, hay que celebrarlos,
son lo que le llama como los fracasos o los fallos inteligentes, que tiene que ver con aquello en lo que yo me equivoco producto de un proceso deliberado de experimentación en un entorno nuevo. A ver, no sé, si estoy lanzando un nuevo producto al mercado, seguramente me voy a equivocar un montón de veces hasta que logre, digamos, lo que quería. Y no hay forma de hacerlo sin ese proceso. Entonces, ahí es donde ella pone el foco y ahí es donde ella dice hay que habilitar a los equipos a fallar. En los fallos que nos van a llevar a combinar ideas de otra forma, a innovar, a generar mejoras. Ahí es donde ella dice a full con eso. Entonces me parece como maravilloso y me parece que es algo súper interesante para explorar y para voltearse a las organizaciones y mirar cómo eso está funcionando. Y que tiene que ver también con lo que hablábamos antes de la capacidad de adaptación organizacional. Implica el músculo de aprender y desaprender, pero también abrir espacio de experimentación que busca innovación en un contexto desconocido. Totalmente. Entonces, indudablemente ahí va a haber ese tipo de fallos. Totalmente. Pero qué importante es, volviendo a la coherencia, que vos seas congruente con eso, porque yo te puedo decir, en este equipo tenemos que innovar y encontrar cosas nuevas y lanzar nuevos productos y qué sé yo, pero el primero que se equivoca le corto la mano. Es como que ahí la incoherencia sale a flote, y ¿quién va a asumir un riesgo después de que en una reunión él presentó una idea y se la hicimos pomada? Lo declarado versus lo real, digamos. Lo declarado versus lo real. Totalmente. Entonces ahí es donde más importante es que vos seas congruente en lo que buscás y en la manera en lo que lo buscás. Para mí no hay innovación sin espacio para el error, de estos errores que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hablar de que busco innovación cuando no permito que nadie se equivoque va a ser difícil. Muy difícil. Yo ahí me quedé con una palabra que dijo hace un ratito, que la tengo ahí en la mente y es algo personal que yo me tengo que sacar, que es la palabra conciencia. Porque estamos englobando muchos temas, liderazgo, cómo diseñar comportamientos y demás. Y el hecho de el día a día, que también lo decíamos, que nos lleva puesto por la velocidad de las cosas, las diferencias que hay y demás. ¿Qué piensa Laura sobre la conciencia y sobre todo en la conciencia en el día a día? En términos de cómo aplicarla y en realidad cómo llevarla a una práctica que es realmente importante para que todo lo que estamos diciendo tenga sentido. Para mí, como la conciencia sería como traer al plano de lo consciente, valga la redundancia, algo que si no estaría en automático. Es como Perfecto. Ponerle el foco intencionadamente a algo, digamos. Me parece que tiene que ver con eso. Cuando lideras un equipo de trabajo hay muchos comportamientos que tal vez se te transforman en automático y que está bueno estar mirando todo el tiempo y trayéndolo como si fuese de atrás hacia adelante a un plano más adelante, consciente, para también ser sensible a qué impacto puede estar generando, digamos. Cuando yo hablo o cuando pienso en un líder consciente, pienso en alguien que hace todo el tiempo ese ejercicio. Primero, que tiene mucha autoconciencia, que sabe, digamos, cómo opera su propio sistema operativo y qué cosas le son naturales y qué cosas le salen, digamos, desde lo automático. Y que a la vez también, además de esa autoconciencia, es consciente del impacto que genera en otros. Me parece que tiene un poco que ver con eso y que se conecta obviamente también con la seguridad psicológica, digamos. Me parece que un líder que no tiene plena conciencia de sí mismo, que no se autolidera, que no se conoce, me cuesta creer que pueda liderar a otros, digamos. Me parece que el ejercicio empieza por uno. Como que por ahí hablaste de conciencia y lo vinculo como desde ese lado. De la autoconciencia y de la conciencia de estar poniendo el foco en lo que estoy haciendo y en el impacto que eso tiene. Que es un ejercicio permanente. Permanente. Ese se escapa. Totalmente. A veces se va. Sí. Sí. Pero no sé si vos coincidís con esto, y creo que hoy se está hablando bastante más, menos tabú la conciencia a nivel personal, que es observar a nuestros propios comportamientos
pero ¿por qué no pensarlo a la conciencia colectiva, a la conciencia organizacional? ¿No? Que al final del día es esto que vos decís, ¿no? Desde el autoconocimiento, el interconocimiento y abrir esos espacios de conversación con seguridad psicológica, abriendo la vulnerabilidad, todos temas que estamos trayendo, pero sentimos que puede haber espacio en la agenda, quizá en estos modelos que están cambiando para colocarlo, que no sea algo tan tabú en las organizaciones, ¿no? Sí, totalmente. Por otro lado, el autoconocimiento del que hablas, que lo vinculo también eso con la autoconciencia del líder, me parece que está bueno porque en la medida que vos lo trabajás, lo ejercitás, lo transitas, y por ahí puede ser un proceso hasta doloroso, porque mirarse y a todos nos gustaría mirarnos y encontrar que todo lo que tenemos para ofrecer es maravilloso, pero seguramente hay muchas cositas que decimos, no estoy tan orgullosa de esto que soy a veces. Y me parece que ese ejercicio de hacerlo con conciencia y de hacerlo con responsabilidad y de cambiar aquello que tal vez no es mi mejor versión, a la vez de que puede ser doloroso, es súper empoderante. Porque digo, al final del día la llave para cambiar esto la tengo yo. Entonces me parece que te pone en un rol de protagonismo total. Que eso lo ves a veces en el coaching con la gente que a veces tal vez no hace mucho este ejercicio. Entonces como va por la vida desde un lugar más como de víctima. Bueno, a mí las cosas me pasan. Yo soy así y a mí me pasan las cosas. Y vos decís, sí, obviamente que hay cosas que te pueden pasar. Pero lo importante es qué haces vos con eso que te pasa. Entonces, cuando empezás a correr el eje y decir, che, pero tal vez vos podés hacer algo para... Tal vez esto que te pasa tiene que ver con algo que vos venís repitiendo, que tenés muy instalado en automático, que tenés que empezar a traer al plano de lo consciente. Al final del día, para mí, te da poder personal, por decirlo, no el poder malentendido, poder personal de yo puedo hacer algo con esto. Me va a llevar toda la vida tal vez, ¿eh? Y cuando logre eso encuentre otra cosa y así voy a estar toda la vida. Pero me parece que está buenísimo. Todo depende de perspectiva, entonces, de dónde lo vemos. O sea, creo que es súper importante también tener ese concepto muy claro, porque a veces uno se queda en la emoción, como decís vos, y si lo ves de otro punto de vista, ok, tengo la emoción allá, la veo, pero ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, depende de mí, yo tengo la llave de abrir o cerrar esa puerta y tomar decisiones en base a eso. Así que me quedo muchísimo con ese concepto, que era esa joyita que me quería preguntarte, que me encantó. Sin duda. Y pensando ahora también, ¿no? Estamos hablando de nuevos modelos, nuevas generaciones entrando en el ambiente de trabajo, que por ahí sucede que estas nuevas generaciones están acostumbradas o se criaron con mayor participación en la toma de decisiones de las familias, del ambiente educativo y en el marco organizacional también están a fin de participar, de tomar ese rol de protagonismo justamente. ¿Considerás que el libro Humanucracia que mencionaste habla de nuevos modelos menos jerárquicos y más redárquicos, digamos, de redarquías? Ese tipo, ¿cómo reflexionas eso? ¿Es posible pensarlo en la práctica? Porque a la vez, digo, es un desafío, como lo que hablábamos, poder bajarlo a tierra. ¿Cómo reflexionas eso? Divido en varias partes tu pregunta. Creo que por un lado las nuevas generaciones sí son un desafío, pero hay que tener cuidado de precisamente la generalización, porque al final del día somos todas personas diferentes y pensar que, porque hay como a veces esta simplificación de las nuevas generaciones quieren esto, esto y esto, fin, claro. Todo el mundo entra en... No deja de ser una tendencia que tal vez se estudia y se ve, pero no perder la unicidad de cada persona. Esto lo digo porque trabajo con muchos chicos y chicas muy jóvenes y la verdad es que son muy distintos. Y si yo vengo con esa receta de todos quieren esto, no, me voy encontrando que cada uno le funciona o demanda de mí como líder de cosas distintas. Sí hay algunas cuestiones comunes y hasta me atrevo a decirte que tampoco sé si son exclusivas de las nuevas generaciones. Esto que hablamos antes de buscar el sentido de lo que hacemos. Hoy lo ves en una nueva generación y lo ves en gente de otras generaciones. O sea, me parece que es algo que traspasó las nuevas generaciones y lo celebro que sea así. Sí, cuando pienso en las nuevas generaciones,
Hay algunas cuestiones que sí me parece importante, que vuelvo a esto, tal vez ellos lo demandan más que lo demandábamos nosotros en otra época, pero que a la vez está bueno porque obligan a repensar los modelos mentales, a repensar la forma en que hacemos las cosas. Creo que son una generación que necesita mucho feedback, pero feedback ya, inmediato, on demand. Lo cual a veces es difícil porque nos cuesta a veces dar feedback, sobre todo cuando es algo que es un área de oportunidad, como que todos le escapamos a esa, viste, no quiero hacer sentir mal y no quiero ser impopular diciéndole, pero es ese feedback el que te ayuda. Salimos a una reunión, te llamo y te digo, mira, esto estuvo buenísimo, acá fíjate no sé qué, y la persona lo incorpora rápido en la próxima reunión. Eso las nuevas generaciones lo demandan. Eso sí es como algo que vi. Y a la vez que lo demandan, nos obligan a los líderes a estar a la altura de la demanda. Entonces, te diría que eso es algo que sí veo lo del propósito, esto es bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Antes, tal vez cuando yo entré a trabajar, ni se me ocurría a veces preguntar por qué hacíamos esto. Lo había planteado el jefe y era más que el por qué, el cómo lo vamos a hacer. Me metía ya en hacer. Hoy como que hay que convencer y me parece que está bueno, porque de nuevo, en ese escucharlos y trabajar en el convencimiento donde tal vez te empiezan a mostrar que no sé si esto era lo mejor que podíamos hacer y se construye algo mejor. Y sí creo que a las nuevas generaciones les tenemos que mostrar mejores modelos de líderes, porque hay como una cuestión estadística tal vez, que son generaciones que rompen algunos mandatos, el de la maternidad a la paternidad. Hoy hay, digamos, tal vez antes era impensado que alguien se planteara no tener hijos, hoy es algo que pasa y ellos lo asumen de manera natural y también hay una cuestión de no sé si quiero ser jefe, no sé si quiero estar toda la vida en la misma empresa, te miro a vos como líder y no sé si quiero tu vida. Y me parece que eso es fuerte, porque digo, al final somos un modelo que seguramente tiene estas cosas para mejorar. ¿Qué le estamos mostrando tal vez a esas nuevas generaciones que te dicen, no, yo no quiero la vida de mi jefe? Yo vengo acá, trabajo 2 años, hago experiencia y mi sueño es irme a surfear a no sé qué. Y es súper válido también. Y a la vez que tenés esto de las nuevas generaciones, me hablabas de los nuevos modelos de trabajo, también está habiendo cambios en ese sentido, el trabajo para toda la vida. Ni siquiera el trabajo para toda la vida, el mismo rubro para toda la vida. Hoy hay gente que cambia de rubro y de repente empezó en la ingeniería y se fue para el diseño gráfico y ahora está haciendo inteligencia artificial. Y todo empieza a ser súper válido. Y hasta hay gente o hay sistemas de trabajo que están proliferando que tienen que ver con comprar capacidades por proyecto. O sea, yo ya no trabajo para una empresa, trabajo un rato para este proyecto con vos, otro rato para este proyecto para allá, y vendo mis horas, digamos, de proyecto, por llamarlo de alguna manera. Y son cosas que, no para hacer juicio de valor, si están bien, si están mal, si nos gustan, si no nos gustan, es lo que está pasando. Y me parece que en esta capacidad de adaptación que hablábamos antes, está bueno entender que hay una dinámica de juego que se empieza a mover así. Y que tal vez nos obliga, vuelvo a la canoa, a plantear algunas cuestiones desde otro lugar. Y la canoa tal vez ya no nos sirve más, ni para reclutar talento, ni para desarrollar. Cuando lees lo de humanocracia, él, por ejemplo, trae una estadística que me parecía tremenda, que es cómo se incrementó la cantidad de puestos de trabajo, siempre en Estados Unidos. Hay que ver después cómo replica esto en otro lado. Pero cómo se incrementó la cantidad de puestos de trabajo que controlan el trabajo de otros. Wow. Y era como así la curva. Pero a la vez, cuando se medía la efectividad de esos, era flat. Entonces vos decís, cada vez más hay gente controlando el trabajo de otro, pero la efectividad de eso... Entonces, me cuesta pensar que hoy vos puedas tener ese modelo puro, pero sí me parece que está bueno que sea algo que te obliga todo el tiempo a revisar y a tal vez tomar algunas cositas. Bien. Mencionaste inteligencia artificial, tecnología. ¿Qué reflexionás sobre esto, la irrupción de la IA? En cuanto a habilidades, yo te hablaba al principio de que la universidad trabaja esa brecha. Creo que sí hay una brecha en general de habilidades en este sentido, que todas las empresas más acelerada o menos aceleradamente están tratando de cubrir. Esta como alfabetización digital e incorporar gente que empiece a entender más de modelos de datos y demás.
es algo que está pasando y que está bueno y tiene que pasar, pero que a la vez el abordaje tiene que ser en la medida que yo automatice tareas que hoy son más repetitivas, que hoy tal vez generan menos de ese sentido del que hablábamos antes, puedo liberar recursos y tiempo para que las personas vuelquen al trabajo otras habilidades que en sí la IA no viene a reemplazar, que tienen que ver con la creatividad, con el pensamiento crítico, con otras cuestiones. Me parece que la invitación desde las organizaciones tiene que ser acá hay conocimiento para todos, subite. Por lo menos así lo estamos intentando manejar nosotros, digamos. Espectacular. Creo que también todo inicia con una palabra que también usamos al principio, que lo usó Lau, que es la curiosidad. O sea, al fin y al cabo es algo nuevo, novedoso, que no sabemos para dónde va a ir ni hasta dónde va a llegar, porque no tenemos idea de qué tan grande es esa ola que comentabas. Pero creo que todo empieza ahí con esa curiosidad. Y creo que un poco la pregunta que te quería hacer es cómo te llevas vos o cómo ves vos esa curiosidad. Y después ya vamos allá a otra dinámica, digamos. Así vamos trabajando esa curiosidad, a ver cómo La se curiosidad. gestiona. A ver, un impulsor de mi curiosidad termina siendo mi hija, digamos. Tengo una hija de 11 años. Por supuesto que ella ve un mundo y habita un mundo que es totalmente distinto al mío. Y entonces muchas veces desde sus interpretaciones, desde sus interpelaciones, desde las preguntas que me hace, me obliga a mí a barajar y dar de nuevo algunas ideas que tal vez tenía como muy arraigadas. La vez pasada me preguntó, aparte me agarró mal parada porque la estaba llevando en el auto a la colonia y me preguntó, ¿qué es para vos el éxito? Wow. Pero muy profundo eso. Pero aparte, 8 de la mañana como... Total. Una pregunta ¿cómo? que podía venir acá. Exactamente. O sea, Claro. es más, podemos hacerla ahora en este momento. Pero, fue la te voy a respuesta? decir lo que le contesté, Exacto, por favor. pero a la vez con el agregado de que no es una persona X contestándole a una persona Y que es el éxito. Es tu hijo. Vos sos Total. un modelo de representación enorme para tu hijo. Entonces lo que yo pensaba, Ok. con esto puedo estar generándole... y lo pensé un montón y le di la respuesta tal vez más romántica pero más genuina que me salió, que es, para mí el éxito se mide en momentos de felicidad. Y le cerró, le gustó. De hecho, después estuvimos hablando, bueno, que era un momento de felicidad, pero digo, me pareció que, y lo creo genuinamente, que al final del día no es ni el dinero, ni las propiedades, ni es, digamos, los momentos en los que fuiste feliz, o los que te van a generar felicidad. Eso es lo que me gustaría que ella se lleve como idea y que también cultive. Pero bueno, obviamente que, volviendo a lo de la curiosidad, muchas de las conversaciones con ella me evidencian que a veces hay cosas que no sé, que tengo que revisar como las... lo que tienen los chicos que a mí me genera admiración es esta capacidad de hacer simple lo complejo. Por ahí me ha escuchado decir, oh, no tengo muchas ganas de ir a tal lugar. Y no vayas, me dice. No vayas. Y vos Tan decís, simple al como final es. del día, sí. Y yo ¿y qué le voy a explicar? No, lo que pasa es que no puedo no ir porque ya me comprometí. Y ella es como, tu problema se resuelve tan fácil. Y bueno, nada, creo que eso es algo que tal vez después perdemos, esa espontaneidad y esa simpleza la vamos perdiendo después con el mundo adulto. Pero sí, me llevo bien con la curiosidad. Creo que es algo que mi hija vino como a poner más en primer plano de lo que tal vez lo tenía. Gracias por compartir esa hermosa historia. Me quiero quedar con algo muy importante que también creo que es para que todos los que estén escuchando, digamos, lo tengan en cuenta, que es, vos dijiste, después lo vamos perdiendo a esta espontaneidad y a este niño que tenemos dentro, y a veces es, ok, no lo perdamos, vamos a buscarlo. O sea, cada vez que tengamos tomar una decisión, vayamos a escuchar a ese interior que tanto nos enseña. Y hagámosle caso un poco de, ok, no quiero ir, no voy. O sea, y esa es la decisión, y después todo lo que viene atrás lo dejo a un lado y digo, ok, escuchémonos un poquito más a nosotros, ¿no? Aparte vuelve a ser coherente es ser coherente con uno mismo. 100%, Porque estoy yendo a un lugar al que no quiero ir. O sea, es mi propia incoherencia la que estoy exponiendo ahí. Pero sí, creo que un poco lo perdemos y que está bueno a veces volver a
a esa simpleza. 100%. Espectacular. Bueno, a nosotros la curiosidad nos trajo a hacer una dinámica de cartas, que es un momento del podcast, en el cual hay 6 cartas en la mesa que te vamos a invitar a elegir 3, las 3 que quieras, y que saco. van a tener algún concepto sobre el cual van a disparar preguntas. Bueno, agarré las que me quedan Obvio. más cerca, me parece. Uf. La primera dice el momento impostor. El momento impostor. Bueno, el momento impostor. ¿Recordás algún momento en que sentiste que te quedaba grande de alguna, si lo podemos decir de esa manera, la situación en la que estabas, el escenario en el que estabas y tuviste que sacarlo adelante, resolverlo de alguna manera? ¿Hay alguna Debe haber anécdota por miles. Sí, el síndrome del impostor es algo que me suele suceder y me parece maravilloso haberlo puesto en palabras. Como situación recuerdo hacíamos sesiones con todos los países conectados, y el que en ese momento era el CHRO de la compañía era un tipo muy comprometido con la formación, él era un convencido de que la cultura se transmitía desde los líderes, lo cual comparto 100%. Entonces participaba mucho de las actividades, daba muchas charlas, un tipo de una capacidad conceptual tremenda. Y hubo una jornada donde estábamos, él venía de Buenos Aires a San Nicolás a dar la charla, y en un momento me llama su secretaria, me dice, te lo voy a pasar por teléfono. Me dice, no sé si había habido un corte, un accidente o algo, me dice, estoy muy demorado, no voy a llegar. Arrancá vos con la charla, me dijo. Ok. Ok, corté. Miré la sala, iban volviendo los chicos que estaban en San Nicolás, iban volviendo del break, como acomodándose para empezar. Gente conectada en otros países, no sé, habrá habido 100 personas. Personas que aparte tenían como mi mismo rango etario, eran gente de mi edad, que estaban esperando que apareciera el CHRO y de repente aparecí yo. La verdad que no recuerdo ni cómo salió la charla, pero bueno, nada, fueron 5 segundos en lo que dije, ¿qué? ¿Qué? Y bueno, y hubo que hacerlo. Excelente, buenísimo. Ay, La siguiente, Tatán. la escena de transformación. Ok, perfecto. ¿Hubo algún momento en tu vida que vos digas, ok, este es el clic, o en realidad un momento en el cual vos decís, tuve un aprendizaje que hizo un cambio muy grande y me llevó a donde estoy hoy en día? O a otro lado, quizá diferente. Exacto, totalmente. Sí, pero no es un clic de una vez y ya. Es Ok, algo. Perfecto. Creo que tiene que ver con no tomarse las cosas personal. Ejercicio de todos los días. Sobre todo, bueno, en todos los ámbitos, en el académico, en el laboral, pero cuando por ahí uno le dedicó muchas horas, mucha energía, mucho corazón, mucho intensidad cognitiva a algo, y de repente no sale, no se aprueba, queda para más adelante, no lo llegamos a ver en la reunión, como que a veces se me hacía inevitable el uff. O si de repente tuviste una crítica muy dura a algo en lo que vos trabajaste, no, chau, me quedo con esto. Y me parece que el ejercicio de decir, che, no es conmigo, no es con el tema, digamos. Claro. Este proyecto en este momento no jaló, tal vez más adelante sí. Como que no es por quitarse responsabilidad, pero sí como decir, bueno, esto no es personal, y trabaja tu resiliencia, que al final del día era lo que te decía. Porque también de la mano de eso entender que a veces tal vez el timing de la organización no era no era el momento para lo que vos querías presentar. Y eso, si lo tomás personal, entras como en un loop de hacia abajo. Me cuesta, ¿eh? Ujú. Difícil. Por eso digo, no fue un clic, es a veces el ejercicio de repetir, bueno, esto Ok. no. Pero cuando lo lográs hacer y pasar ese momento, está bueno. Espectacular.
Las crisis de fe. La crisis de fue, bueno, quizá parecida, ¿no? al momento impostor, pero lo llevamos más por el lado del miedo. Hubo un momento en que dudaste sobre lo que estabas haciendo, sobre hacia dónde ir, en lo profesional, en lo personal, como quieras tomarlo. Miles de momentos. Creo que, a ver, no sé si lo llamaría una crisis de fe, pero uno de esos momentos en los que uno dice, no sé si estoy preparado para esto, en mi caso tuvo que ver con la maternidad, digamos. La llegada de un hijo al mundo me parece algo maravilloso, también no solo te genera una responsabilidad enorme en cuanto a que sos sostén de una otra persona, no solo en lo físico y emocional, sino en la crianza, en esto que hablábamos del modelo que representás, sino también te expone a situaciones en las que decís, no sé qué hacer con esto. Así que sí, te diría, no lo llamaría una crisis de fe, pero sí de repente un desafío que decís, che, este desafío es enorme, nadie me avisó, pero bueno, también está plagado de momentos de éxito. Total. Entonces, está bueno, pero creo que ahí cuando te agarra la crisis de fe, te salvan, digamos, tus grupos de referencia, digamos. En ese momento era charlar con otras mamás que estábamos en la misma y bueno, chicas, estamos haciendo lo que podemos. Qué bueno. Hacemos lo mejor que podemos con lo que Hacemos lo tenemos. mejor que podemos. Total. Y también como no cargarse de culpa, ¿no? No, total. Me conecto con... Hablaste de la maternidad y sabemos que tenés y tuviste un rol preponderante, digamos, activo en temas de diversidad, equidad e inclusión en la compañía, que hiciste o haces mentorías a mujeres en etapas de maternidad. ¿Cómo es esa experiencia desde lo personal? A ver, no, nosotros tenemos varios programas en ese sentido, obviamente una política de diversidad, equidad e inclusión, y hay un programa de maternity mentoring, porque entendemos que el regreso, no solo el regreso, te diría antes, la etapa, digamos, de embarazo de una mujer y después el regreso cuando nace el bebé al mundo laboral, es un momento bastante bisagra en la carrera profesional y personal de una mujer, de un hombre también, pero lo llevo al punto de las mujeres, conectándolo con lo mío. Y está bueno generar un ambiente que acompañe ese momento, digamos, como sostener, como acompañar, como traer esa conciencia al líder de esa mujer que está volviendo de su maternidad, donde está tal vez demandada desde los dos lugares, de querer dar lo mejor en el trabajo y volver rápido a tener esa productividad que tenías cuando te fuiste, pero a la vez saber que, no sé, si tu hijo hoy se levantó con fiebre, tu cabeza también está ahí. Y creo que es posible acompañar. Vos me decías de las mujeres y por ahí pensando en la industria, que es como un lugar más duro, por así decirlo. Creo que ahí se juntan como varias cosas, porque por un lado cuesta atraer algunos perfiles hacia la industria, hablando de género, mujeres ingenieras, que es algo que por ahí necesitas en cantidad y en calidad, pero también a veces eso tiene que ver con te vas 2 pasos para atrás y tampoco hay tantas mujeres estudiando ingeniería, entonces como que al final el problema como que viene un poco más atrás. Cuando vos analizás las estadísticas de cuántas mujeres se reciben de las carreras STEM que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, son de cada 100 graduados, 35 son mujeres. O sea, hay pocas mujeres. Entonces ya empezás seleccionando de un grupo que es poco. Entonces, más allá de lo que hagan las empresas en trabajar la diversidad, la equidad, la inclusión, en dar oportunidades, digamos, a las mujeres en la ingeniería y demás, me parece que hay que replantearse un poco hasta más para atrás, en esos modelos que les ofrecemos. Bueno, yo te empecé contando que estudié ingeniería por mi mamá, digo, tal vez tuvo que ver en tener ese modelo de representación, me permitió verme a mí ahí. Y
repregunto, digo, porque me vino a la cabeza algo que siempre reflexionamos con nuestra mejor amiga, que ella nos dice, cuesta a veces tener referencias mujeres en roles de protagonismo, de liderazgo. Bueno, en tu experiencia personal, ¿te toca ser líder o trabajar con líderes? ¿Cómo lo ves? Bueno, esto es totalmente válido, digamos, necesitas mostrar esos modelos de referencia para que las personas se puedan visualizar ahí. Hablando ahora en concreto de niñas, digamos. El acercarle a las niñas modelos posibles de profesiones distintas de las más tradicionales tal vez, es necesario para que esto se revierta. En ese sentido, nosotros también tratamos como de ir mucho a las universidades, contar, digamos, con historias reales y humanas, los casos de mujeres trabajando, las cosas a las que te podés, las oportunidades que puedes tener. Pero insisto, está bueno y es necesario hacerlo, pero para mí hay que trabajar incluso más atrás. Por eso cuando te decía, te tengo que confesar que jugaba a la Barbie, me hubiese encantado contarte que jugaba otras cosas menos estereotípicas, pero jugaba a la Barbie. Totalmente. La verdad es esta. Es así, totalmente. Pero bueno, creo que es algo que tal vez tarde más en cambiar, pero que va a cambiar. Me parece que va a cambiar y que está bueno acompañar desde las instituciones educativas, desde las empresas, desde los gobiernos. Me parece que hay que trabajar en ese sentido. No sé cómo, pero viene por ahí. Excelente. Pasamos entonces un poco a las preguntas rápidas. Hay una sección de preguntas rápidas que te vamos a ir haciendo, vamos a ir echando. La primera es, ¿qué materia agregarías a la escuela? Algo como huerta y jardinería, no sé, algo así que reconecte con la naturaleza desde chiquito. Me parece que tal vez hicimos una degradación enorme de nuestros recursos naturales y volver a ponerlo en el plano consciente, siguiendo con esa idea, estaría bueno. Dentro del camino de una persona laboralmente, ¿adquisición de conocimiento o experimentación práctica? Experimentación práctica. Experimentación práctica. Sí. Perfecto. A ver, para aprender a nadar en algún momento te tenés que tirar a la pileta. Por más que leas, veas tutoriales, escuches podcasts, si no te clavas la antiparra y te metes al agua, Va a ser difícil. sí. La siguiente ya la mencionaste, que son incentivos laborales para los jóvenes hoy en día. Me mencionaste un poco, entonces me voy a tomar el atrevimiento de cambiarla en tiempo Perfecto. real por algo que charlamos off the record, que es sobre un concepto que es el del world building. Si querés contar de qué se trata el world building y que nada, que no sé si es un hobby para vos o si es una metodología. No, fue algo que me impresionó. El año pasado, en realidad el anteaño pasado y el año pasado cursé una maestría en la Universidad Austral de Rosario. Se llama Diseño de Organizaciones Centradas en las Personas, por eso estoy también muy movilizada y atravesada por todas estas cuestiones. Y tuvimos un seminario en relación a este tema que para mí era completamente nuevo y me pareció fascinante, que lo desarrolla como metodología un tipo que se llama Alex McDowell, que viene del mundo del cine y es el tipo que como que creó los escenarios y los mundos donde se desarrolló, por ejemplo, Minority Report o Charlie y la fábrica de chocolate o El Club de la Pelea, volvemos al cine, todas películas tremendas, donde lo que él hizo en ese momento para el cine es generar mundos reales desde todo punto de vista, desde cómo era la urbanización de ese mundo, los personajes, el lenguaje, no sé, la gobernanza, crea un mundo completo ficticio. Y después entiendo que eso que nació como en el cine lo empezó a ver aplicable en distintos espacios, llamémosle más de la vida real, como una metodología para diseñar mundos futuros deseables. Si no me equivoco, él o dirige o fundó un lugar que se llama The World Building Institute y trabaja con gobiernos, con escuelas, con empresas para precisamente trabajar en esos diseños. Por ejemplo, no sé, el urbanismo de una ciudad, la movilidad del futuro. Y es re loco porque al principio parece jarabe de humo y toda una locura delirante, pero ¿quién te dice que en 20 años no sea así? Como un poco lo que pasó en el Minority Report. Cuando ves cosas de esa película decís, che, esto que parecía
ciencia ficción, hoy es algo que existe. Y me parece que está bueno como metodología porque nos pone a pensar escenarios mejores y deseables que tal vez podrían ser posibles. No sé, me flasheó. Ese seminario me pareció genial. Excelente. Y la última es, ya que estamos hablando de películas, top 3 libros o películas que puedas recomendar al público. A ver, te puedo decir libros que a mí me generaron algo. No sé si los recomendaría, pero como Bien. que el primero que me pareció tremendo, no sé qué palabra ponerle, es un libro que se llama Vigilar y Castigar, de Foucault, del año 1970, donde él habla de las estructuras de control, analiza las prisiones, los colegios, bueno, y saca de ahí como algunas distinciones de qué sucede cuando el sujeto es controlado e incluso cuando el autocontrol que se genera al suponerse controlado. Es como bastante Profundo. pero tenía un concepto ahí que me quedó como wow, que era el panóptico. El panóptico era como una torre que existía en el medio de la prisión, donde se suponía que había un guardia que controlaba lo que sucedía en el patio de la prisión. Y lo que el tipo escribe ahí es que al principio había un guardia que controlaba, pero en algún momento retiran el guardia y se dan cuenta que el comportamiento no cambia porque la sola percepción de sentirse controlado hacía que la gente se regulara. Entonces como que Fantástico. Wow. a ver, no estoy a favor de ese tipo de, de estructuras, pero sí me sirvió para entender mucho qué sucede con la normalización y con el control de las personas. Entonces ese libro fue como, wow. Tengo para cuestionarle un montón de cosas a ese modelo, pero me sirvió como para decir, acá hay un marco de referencia que tal vez explique muchas cosas. Después otro libro que nada que ver, pero que ese sí me parece fascinante. Se llama ¿Cómo ser el amor que buscas? Suena como... Uf. pero no lo es. Es de una psicóloga que se llama Nicole Lepera, que lo trato de explicar con mis palabras, pero ella trabaja la idea de que los seres humanos durante los primeros años de nuestra vida conceptualizamos una idea de lo que es el amor que tiene mucho que ver con nuestros cuidadores primarios. Y como si te dijera, se cablea de una manera nuestro cerebro que después, en el resto de nuestra vida adulta, vamos como buscando eso que cableamos. Entonces ella trabaja con la idea de... Es re loco, te digo, porque trabaja con la idea de poner eso en el plano consciente y hackearlo. Es como increíble. La verdad que me pareció genial. Me Y encanta. también vuelvo a lo de la crisis de fe, la responsabilidad que tenemos quienes acompañamos niños en esas etapas de que lo que estamos haciendo, diciendo y mostrándoles les define, digamos, mucho de su futuro. Y un tercero, bueno, no, puedo hacer película. Puede ser película, Perfecto. totalmente, lo que vos quieras. Alguna que hayamos visto, todas me gustan, pero te diría, y podría ser una materia que agregaría a la escuela, las de Intensamente. Creo que vinieron a dar con algo que nos faltaba, que era hablar de emociones. Y me pareció genial. Lo que no emociona no funciona, ¿no? Lo que no emociona no funciona. 100%. Totalmente. Espectacular. Bueno, camino al final. Últimas preguntas. Una que algo mencionaste en el marco organizacional y me pareció muy interesante, sobre el propósito, pero ahora en lo personal. ¿Qué es para vos, si es que es algo, y cómo te relacionas con eso? ¿Tenés uno, tuviste, fue mutando? Tal vez en esto que te decía de no hacerlo como un emblema de algo tan épico, un poco con el tiempo y con este devenir que fui teniendo como en mi carrera hacia el lado más de las personas y a trabajar en áreas de people y el coaching y la maestría, qué sé yo, te diría que para mí laboralmente como que un día ganado es un día en el que sentí que tal vez ayudé a alguien a algo. Creo que por ahí no somos plenamente conscientes del impacto que tenemos en nuestras conversaciones, en nuestros chistes, en la manera en la que abrimos el juego, ¿no?, con otras personas.
Y por ahí te pasa esto de que de repente te encontrás con alguien y te dicen, vos una vez me dijiste tal cosa y vos ni siquiera te acordás que lo dijiste, y me hizo pensar no sé qué, y tal vez tomó una micro decisión con eso y que le sirvió para no sé qué, y como que es como reconfortante. Te diría como que si te lo tengo que definir desde ese lugar, es poder, desde lo que hacemos, desde lo que hago en mi laburo, generar tal vez mejores versiones de las personas. Capaz que es súper ambicioso, pero personas que son capaces de liderar mejor, de gestionar mejor, de hacer cosas que antes no podían hacer, digamos. Por eso laburar en el mundo de la formación tiene como eso. En algún momento teníamos algunos espacios donde por ahí venía la familia a acompañar a alguien que se había graduado de algún programa. Te digo, es tremendo, porque ahí es como que te cae la ficha del impacto que esto tiene. Wow. No sé, era tremendo ver el orgullo con el que la persona se saca la foto con sus hijos, con su familia, que también está transmitiéndole un mensaje a sus hijos de que soy un adulto y me sigo formando y me sigo capacitando y accedo a cosas mejores. Me parece maravilloso. Diría que va por ahí. Excelente, No sé si lo logro, pero por lo menos lo aspiro. excelente. Entonces, ahora, ¿podrías describir o identificar cuál es tu esencia? O si hay, o si fue mutando también y fueron habiendo además muchas, pero si la podrías describir o identificar. Quizá mañana, como dijiste, puede cambiar, o algo que vos sientas que está ahí dentro en esa niña que si fuese por ella no va a ese lugar donde tiene que ir. Ahora la gente que esté escuchando va a decir, ¿a qué encuentro será que no quiso venir? Algo que para mí es esencia, que no sé si responde a lo que se estaban imaginando, pero en lo que yo encuentro como un refugio y una herramienta es el humor. Soy una persona como que disfruto, obviamente siempre en un marco de respeto, y eso es algo a tener en cuenta cuando hablamos de la multiculturalidad. Tal vez un chiste sacado de contexto o en otra cultura termina siendo algo ofensivo, pero digo, soy una persona que me vinculo desde el humor, me gusta reírme. También creo que un día donde me reí es un día ganado. Como que me gusta generar esa interacción en los espacios en los que estoy. Y me parece que el humor también baja barreras. Y lo digo como una herramienta porque también reconozco que lo uso mucho en mi día a día, como que se me da así. Y es parte de mi esencia. Es más, a veces como que hasta lo reprimo y digo, bueno, no hagas ningún chiste. Me voy a algún lugar surge. que va a ser muy... un día, el día que rendía el carnet de conducir, le hice un chiste al inspector y me acuerdo que me miró como diciendo, la viste al frente, me dijo como diciendo. Pero bueno, esa vez no me funcionó como para bajar las barreras. Me miró como diciendo, dejá de hacer chiste y mirá para adelante. Pero bueno, como que eso es parte de mi esencia. No me imagino, soy así, digamos. Ujú. O es algo de mi autoconocimiento que elijo conservar. Tal vez hay otras cosas que he querido cambiar en el tiempo, pero el humor, y también me acerca a personas, o sea, me llevo muy bien con personas que también son como divertidas, digamos. Divertirnos mientras agregamos valor. Hablamos siempre, ¿no? En el ámbito laboral, pero ese divertirse siempre... Bueno, en el ámbito laboral, donde pasamos muchas horas, pasarla bien y divertirse me parece clave. Fundamental. Por Total. favor. Por favor, digamos. Aún te digo, en momentos de más tensión, donde estamos con, no sé, con un deadline, pero tener la capacidad de reírnos un rato y hacer algún chiste y es fundamental, me parece. Totalmente. Perfecto. Nosotros hacemos una reflexión ahí entre el juego, entre propósito y esencia, que consideramos que por ahí esa búsqueda de propósito, hoy hay mucha gente que está por ahí en una búsqueda personal, y el concepto de tener un propósito genera como esa necesidad de tener que cumplir con un hacer que probablemente está fuera. Y puede confundir, y por eso traemos lo de la esencia, ¿no? Y nos preguntamos, y te extendemos la pregunta, que obviamente es abierta, pero ¿no será que
la búsqueda quizá tiene que estar más en conectar, en descubrir, en el autoconocimiento que vos decías, para conectar con esa esencia, más del ser que del hacer, que quizá más que de un propósito que puede quedar muy grande. Sí, bueno, lo de que el propósito puede quedar muy grande, sí. Creo que tal vez hasta puede ser frustrante, porque es como hay gente que puede estar pensando, no, pero si yo... O sea, entonces que no llegué, no sirvo, no agregué valor. Me parece como que hay que bajarle un poco la expectativa. Sí, soy más de la idea de hacer algo que sea coherente con uno mismo, como esto de estar en sincronicidad con uno, que lo que hago en mi trabajo o a lo que me dedico o a donde pongo mi pasión y mis ganas resuene con lo que yo soy. Eso te diría, me parece lo más clave. Y si no está pasando eso, tal vez replantearse no quién soy, sino si estoy en el lugar correcto. Me parece que estar en el lugar que saque eso de vos es lo más importante y es una búsqueda personal, digamos. En definitiva, pasamos muchas horas dedicadas al trabajo y está bueno que sea algo que nos llene y que agregue un valor. Y me parece que cuando le encontrás esa resonancia, el hacer se viene como por añadidura, digamos, se junta. Que lo que estoy haciendo se hable con mis valores. Me parece que no se puede sostener mucho algo donde hay una brecha ahí insalvable. Por ahí. Excelente. Y para terminar, ¿qué crees que es aquello que es esencial, pero es invisible a los ojos? Te voy a dar una respuesta como la del éxito que le di a Pili. Tal vez lo estoy simplificando mucho, pero me parece que al final del día lo esencial pasa por ser buena persona. ¿Y por qué? Porque me cuesta imaginarme como un buen líder que no es buen amigo, buen hijo, buen padre, obvio, con sus bemoles, porque todos tenemos, pero digo, no me imagino esos roles tan disociados para que vos puedas ser extremadamente bueno en una cosa. Digo, al final, me parece que si sos buena persona, todo lo que hablamos sucede. Entonces como que me parece que eso es lo más esencial. Y ojo, no sé si es tan invisible a los ojos porque por ahí se ve, digamos, las buenas personas se ven o se van descubriendo, pero te diría como que si trabajas en eso, te va a salir mejor todo lo demás, no sé, Fantástico. por ahí. Increíble. Lau, agradecerte, preguntarte cómo te sentiste, si hay algo más que quieras compartirnos y si no, realmente agradecerte de corazón por De este corazón. espacio. No, me sentí súper cómoda, en verdad. No sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero No importa se eso. pasó súper rápido y nada, me parece que está muy bueno que reflexionemos sobre estas cosas, que abramos espacio, tal vez no creo haber dado ninguna respuesta, como que dejar abiertas preguntas, reflexiones, cosas que nos dejen pensando. Necesitamos como más de eso, así que también felicitarlos y gracias de nuevo por invitarme. Gracias a vos, Lau. A vos. Un Gracias. gusto.